Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera, que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo, La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último, hoy, 5 de junio, damos comienzo al programa 239 de Obligados a Volver. Programa que se transmite todos los sábados a las 18 horas y ahora también los miércoles a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista y ambientalista. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Comité de dirección: Norberto Raful, Edgardo Margiota, María Graciela Zavala y quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes les oyentes de Obligados a Volver. Temario del programa número 239, que corresponde al 5 de junio del 2021. Como es habitual, se organiza nuestro programa en dos bloques. En el primero arranca Hernán Pereira con su columna de política internacional. Le sigue Marina Martínez, que nos va a hablar sobre pandemia y subjetividad. Y cierra el bloque Irene Ring con los temas de Cava. Pasamos así entonces al segundo bloque con el panorama teatral de Ana Crogliano, que nos presenta el teatro y el patriarcado. Luego viene la columna de Comentando Libros de Daniel Calderón, que hoy va a hacer una semblanza de Alicia Eguren. Y finalmente está en la columna de Vamos al Cine de Rubén Cusati, que hoy nos trae a Francis Ford Coppola con La Conversación. Cerramos el bloque y el programa con Adriana Martínez en su homenaje poético a Roque Dalton y su canción, la que canta, Unicornio Azul. Dicho esto, ¿qué te parece, Hernán, si arrancamos con el panorama de la política internacional? Buenas tardes, compañeros. Este es el informe de política internacional para Obligados a Volver. Mi nombre es Hernán Pereira.
La noticia más importante en lo que concierne a Latinoamérica, sin duda, son las elecciones del balotaje de Perú para las elecciones presidenciales que se va a llevar a cabo el domingo. Se enfrentan el maestro Pedro Castillo por los partidos de izquierda con la empresaria derechista e hija del ex dictador Alberto Fujimori, Keiko Fujimori. Las encuestas en promedio dan un 50,4% para Castillo y un 49,7% para Keiko Fujimori. Esto haciendo una proyección de indecisos. Los indecisos todavía están en el orden del 12%, pero haciendo la proyección, el promedio de las encuestas da estos porcentajes de los que yo hablaba. Solo una de las 5 encuestas más importantes de Perú da triunfadora a Keiko Fujimori, y los analistas dicen que está tan pareja la cosa que dan una posibilidad de ganar a Castillo del 60%, el 40% restante para Keiko Fujimori. Habrá que ver, ha habido una campaña de terror espantosa en los últimos días de parte de la prensa hegemónica en contra de Castillo y a favor de Fujimori, a quien describen de la mano del escritor Vargas Llosa como el mal menor, frente a Castillo, a quien tildan de ser un marxista aliado o miembro de Sendero Luminoso, de llevar el país a una situación como la de Venezuela, cosas que Castillo ha ido desmintiendo una tras otra, pero lo que va quedando en la mentalidad de la gente es lo que está informando la prensa hegemónica constantemente y machacando terriblemente. En Perú existe un parlamento que ha destituido a todos los últimos presidentes. Ninguno llegó a cumplir su mandato en los últimos 10 años. Y esto realmente lleva a una situación de inestabilidad política permanente. Dado que en las últimas elecciones ningún partido alcanzó la mayoría, ni ningún frente alcanzó la mayoría porque hubo una dispersión del voto. Recordemos que Castillo no llegó al 20%, que Fujimori andaba en torno a los 13 puntos, que ninguno del resto de los candidatos pasó de 11 o 12%. De modo que es muy difícil que exista siquiera la posibilidad de coaliciones que le den la mayoría a alguien. De todos modos, habrá que esperar el resultado y ver cómo se alinean las distintas fuerzas políticas peruanas a partir del domingo. La otra situación candente en la región es la de Colombia. No hubo acuerdo entre el gobierno y la Mesa Nacional del Paro, compuesta por sindicatos, organizaciones sociales y estudiantiles. El presidente Iván Duque, que es un títere del ultraderechista y líder de la oligarquía colombiana Álvaro Uribe, habla de la existencia de narcotráfico y terrorismo detrás de las movilizaciones. Lo que no dice este buen señor es que hubo 24 muertos y 800 heridos solo el miércoles por la represión a los manifestantes. Y él habla, y su gobierno, de 24 muertos, cuando en realidad las organizaciones sociales están hablando de 50 muertos, que se suman a los 50 que ya venían de antes. Hay todo un problema de abastecimiento en las grandes ciudades, de remedios, de combustible y de alimentos, por el bloqueo de rutas que llevan adelante la gente que apoya la movilización y el paro. El gobierno dio marcha atrás con la reforma impositiva, no así todavía con la de salud, pero promete hacerlo, y con otras que había propuesto, todas de un corte absolutamente neoliberal. El tema es cómo se sale de esta situación. No hay un liderazgo político en el Comité Nacional del Paro, no hay un liderazgo político claro, y hay negociaciones abiertas entre el gobierno y este comité que van a continuar hoy. Ayer hubo una reunión, no se alcanzó ningún acuerdo. El gobierno les pide que
se bajen de la protesta y obviamente la gente del Comité Nacional del Paro le pide al gobierno que se baje de la represión y la locura neoliberal en materia económica. Otra noticia internacional importante es lo que está ocurriendo en Israel. En Israel pareciera que los tiempos de Benjamín Netanyahu, primer ministro en continuo desde 2009 hasta ahora y con algunos periodos antes, a partir de una coalición realmente extraña de 8 partidos políticos, donde incluso hay un partido árabe, el partido árabe Raham. Este partido está compuesto por árabes, que son el 21% del total de la población de Israel, que son palestinos de origen e israelíes por nacionalidad, que han votado a favor de medidas incluso contra los palestinos de Cisjordania y de Gaza, y que son calificados como verdaderos traidores por la gente que está viviendo en esas zonas. A Benjamín Netanyahu le quedan 10 días para tratar de impedir que estos 8 partidos coronen la designación de un nuevo primer ministro. Hay una alianza de estos 8 partidos que abarca el Partido Árabe, partidos centristas y también partidos de extrema derecha. Uno de ellos está capitaneado por Naftali Bennett, que es un ex colono de Cisjordania, es decir, un usurpador de tierras de los palestinos de los últimos años, y que sería el primer ministro durante los 2 primeros años, y luego esto le entregaría el gobierno a Yair Lapid, del partido centrista, que completaría 2 años más. Todo esto es muy endeble porque el Parlamento israelí está compuesto por 120 diputados y se necesita una mayoría de 61 para designar el nuevo primer ministro. Hasta ahora la tienen, pero es imposible predecir qué es lo que va a pasar porque Netanyahu está haciendo presiones de todo tipo, económicas, morales, con movilizaciones a la casa de los diputados que ve que tienen algún tipo de duda, y tiene 10 días para terminar con esto y poder ver si reúne la cantidad suficiente de diputados como para continuar en el poder. Por el momento no lo ha logrado. Otra noticia interesante en el plano internacional es que China autorizó a los matrimonios a concebir 3 hijos. Hasta ahora el máximo permitido eran 2. Y años atrás, recordemos que para parar el crecimiento demográfico de este país de 1.400 millones de habitantes, se podía concebir un solo hijo por matrimonio. Estas políticas restrictivas de nacimiento y la mejora en las condiciones de vida de la población han llevado a un envejecimiento veloz de la población china. Y ya ven en el horizonte problemas de mantenimiento de las redes sociales para contención de jubilados y de las redes de salud para personas mayores de 65 o 70 años, y todo esto entonces lo pretenden mejorar con la autorización para tener 3 hijos. Todo esto incluye una serie de beneficios de carácter impositivo, de carácter social, de asignación de recursos como vivienda, automóviles y la posibilidad de ingresar a casas de altos estudios. Habrá que ver cómo resulta esta política con los años y con el tiempo. Finalmente hablamos de Estados Unidos. Ha decidido liberar 80 millones de dosis de vacunas que tenía en stock y que no van a utilizar. 6 millones de esas dosis van a ir a 15 países latinoamericanos, entre ellos la Argentina. Es decir, que lo que nos puede tocar realmente es bastante escaso y poco. Si alguno tenía alguna ilusión de que de allí vengan vacunas en cantidad, por el momento no es posible. De todas maneras, sí van a venir las que AstraZeneca está terminando de elaborar en Albuquerque, y esta semana se esperan envíos hacia la Argentina. Este ha sido el informe de política internacional de esta semana. Nos vemos. Buenas tardes, queridos oyentes de Obligados a Volver.
Les habla Marina Martínez y esta es mi nueva columna, en la que conversaremos sobre diferentes situaciones o temas a las que aportaré una interpretación desde el ámbito de la psicología, siempre con perspectiva de género. Espero sus comentarios en nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de los efectos que se van observando, registrando en la subjetividad de las personas como resultado de más de un año de comenzada la pandemia por COVID-19. Nada que afecte emocionalmente a las personas puede generalizarse. No podemos afirmar que a todos les impacte de la misma manera lo que sucede. Sin embargo, es innegable que luego de estos casi 15 meses, a veces sentimos que ya no volverá esa normalidad a la que estábamos acostumbrados. Y esto necesariamente nos afecta. Influye en nuestra cotidianeidad, en nuestro modo de pensar la vida, de valorar nuestras vivencias, nuestros afectos, de volver la vista a aquellas cosas que antes tal vez nos parecían insignificantes. Un buen día nos encontramos con que el coronavirus había llegado a nuestro país, que era sumamente contagioso y potencialmente mortal, y nuestra vida cambió. En muchos casos, el trabajo, que solía ser fuera de casa, con tiempos acotados legalmente, se metió en nuestros hogares. La escolaridad también. Y el adentro afuera, que marcaba espacios bien definidos, se desdibujó. También la presencia y la ausencia, cuando estando en casa fue necesario estar disponible para trabajar y no para compartir con hijos, pareja, familia. La percepción del tiempo también se alteró. Las rutinas, los hábitos, todo aquello que solemos hacer casi sin pensar, dejó de ser obvio. ¿Cómo imaginar siquiera que todo esto no causara un impacto? Sí, un impacto, como el efecto de un golpe repentino. ¿Cómo no resultar afectados por la percepción de que existe una amenaza a la vida que acecha en cualquier lugar? Frente a lo traumático, las personas se defienden con los recursos psíquicos de los que disponen, con aquellos mecanismos de defensa que han sido de utilidad en situaciones críticas anteriores. Pero, ante una situación que nunca fue vivida, ni siquiera imaginada, como lo es una pandemia, nos encontramos como inermes o algo desamparados y cada uno va intentando encontrar formas de no ser avasallado por la incertidumbre que esto genera. Una de esas maneras puede ser la negación, hacer de cuenta que el peligro no existe. Esto explicaría en parte por qué algunas personas fueron presas fáciles de los discursos negacionistas, que aprovecharon política y económicamente la imposibilidad de algunos de tolerar la situación amenazante. Otros modos de afrontar lo inusitado de la pandemia fue la proliferación de teorías acerca de cómo sería una supuesta nueva normalidad, que se suponía en cierto modo próxima en el tiempo. Hubo quienes teorizaron o hipotetizaron con una nueva humanidad que habría comprendido que la solidaridad era el valor más importante. Sin embargo, la pandemia siguió su curso. Comenzamos el 2021 pensando que lo peor había pasado, pero no fue así. Vino la segunda ola. Y el negacionismo de algunos gobernantes, como el de la ciudad de Buenos Aires, lejos de promover el cuidado, desconoce la realidad e insiste en que haya clases presenciales. A esta altura y después de tantos meses, la presencia del virus, que enfermó y se llevó la vida de muchos, se metió también en las subjetividades.
cambió nuestras vidas, con efectos que van a perdurar dejando huellas. Obviamente de dolor, en quienes tuvimos que despedir a compañeros, familiares, amigues, pero también en nuestra manera de pensar y vivir. Por ejemplo, hoy notamos que muchas personas priorizan el encuentro con sus seres queridos, aunque sea de forma virtual. También se observa una mayor intolerancia a la espera, lo cual es entendible si pensamos que el virus se vive como una amenaza vital, constantemente presente, y hay una incertidumbre acerca del futuro. No sabemos hasta cuándo durará. Se escucha que deberemos convivir con el virus, y eso trae más incertidumbre y más ansiedad. Pero además de convivir con la pandemia, lo hacemos con todo lo que se fue instalando en este tiempo, en el que la comunicación virtual, en todas sus formas, ha sido la protagonista indiscutida y se ha instalado quizás para quedarse. Las terapias, las consultas médicas y una multitud de propuestas para reuniones, conversatorios, charlas en vivo, que muchas veces causan una saturación, porque para poder participar habría que estar todos los días, casi todo el día, frente a las pantallas. No soy partidaria de los consejos, pero frente a esta difícil situación, algunas sugerencias pueden ser un aporte para sobrellevarla y atenuar, tal vez, los efectos que causan nuestras subjetividades. Me parece importante que, en la medida de lo posible, prioricemos el contacto, aunque sea virtual, con las personas que amamos. Intentar disfrutar de pequeños momentos cotidianos, incluso los más simples, como regar una planta, cuidar de ella o de una mascota. Recordar bellos momentos vividos. Imaginar, con los ojos cerrados, estar en un lugar que nos parezca hermoso. Encontrar momentos para jugar. Pensar en lo que sí tenemos y sí podemos hacer. Parecen cosas nimias. Tal vez muchas personas de hecho lo hacen y esto no es nada revolucionario. Sin embargo, refugiarse un tiempo, cada día, unos minutos, aunque sea, en algo que nos haga sentir bien, aunque sea imaginado, es un tiempo en el que se producen endorfinas, que nos darán sensaciones placenteras. Un tiempo en el que dejamos afuera a la pandemia. Es importante sentirse acompañado y recurrir a ayuda terapéutica si la angustia, el miedo, la ansiedad invaden todos los espacios de la vida. Si hay alteraciones en el sueño significativas, como no poder dormir por las noches. No naturalicemos sentirnos mal. Aunque el malestar esté motivado por la situación de pandemia, al tratarse de algo que apareció repentinamente y para lo que no estábamos preparados, resulta traumático. Y puede ser necesario un apoyo profesional para elaborar el impacto. Sigamos cuidándonos. Prioricemos la vida. Hasta la próxima. Buenas tardes, compañeras y compañeros de Obligados a Volver. Nos reencontramos en esta columna que trata sobre temas de Cava. Soy Irene Ring y bueno, lo que venimos planteando, en realidad, si bien se circunscribe a Cava, no se queda en Cava, ¿no? También se relaciona con el país y con el contexto internacional. La vez pasada hablamos del tema de cómo se abordaba el coronavirus en países como Vietnam, a diferencia de lo que ocurre acá y en otros países occidentales, y también hicimos hincapié en qué manera
política tienen de abordar específicamente las ciudades más de derecha, las pandemias, ciudades como Madrid, bueno, como Buenos Aires, acá tenemos Córdoba, Mendoza, que vienen mostrando que cuando lo que prima es el individualismo, la cuestión de hacer prevalecer que las cosas sigan abiertas, entre comillas, ¿no? Porque en realidad muchas de las medidas siempre hacen que varios negocios bajen las persianas, así que es medio contradictorio eso. Pero bueno, estuvimos viendo que los países, las ciudades que mejor les va son las que el Estado es fuerte, el Estado organiza, regula y aplica las medidas restrictivas que tiene que aplicar cuando hay cuestiones de salud pública que lo requieren. Bueno, acá en la Ciudad de Buenos Aires continuamos con la presencialidad que ya realmente es siniestra, que ya lo vengo diciendo, que quedará en la historia como un crimen, ¿no? Porque mandan al muere, siguen falleciendo docentes. En esta semana fallecieron 3. Y bueno, así seguimos, pareciese ser como que se naturaliza que toda la semana fallezca gente trabajadora y se contagien niños y adolescentes que podrían no contagiarse, no morir y que realmente podría ser algo evitable si se tomasen las medidas que hay que tomar. Lo que quería también comentar hoy, además de esto que recién hablé con ustedes, es que comenzaron las obras para tirar abajo el tiro federal, que ya saben que se vendió hace un tiempo al grupo Wertheim. Wertheim es el presidente del Comité Olímpico Argentino. Y bueno, ya empezó entonces a tirarse abajo el tiro federal para construir el llamado Parque de la Innovación. Ese Parque de la Innovación, que en otras emisiones hemos hablado, que en realidad de parque tiene muy poco, que va a tener algunas instituciones para lo educativo, que muchas de ellas no se justifican, ¿no? Porque va a haber edificios para la UBA, para la UTN, pero en realidad lo que más va a haber es edificios de oficina, torres con pisos de lujo. Bueno, entonces es lo que venimos hablando siempre, ¿no? La despatrimonialización de la ciudad, el avance de lo privado sobre lo público, un corredor que, como el norte, ¿no? Que ahora hay clubes, hay verde, va a ser cada vez más al estilo Puerto Madero, con torres, muchas de ellas en muchas ocasiones ni siquiera están habitadas, ¿no? Esas propiedades las suele adquirir seguramente grupos de inversión o gente muy adinerada que en realidad no es que la utilizan para vivir. Ese debe ser un porcentaje muy bajo que podemos averiguar para próximas emisiones. Bueno, comento de que están tirando abajo el tiro federal porque hay una preocupación en la comunidad deportiva porque aparentemente, se los digo así, pero estaría casi confirmado, después con nuevas informaciones les diré, pero peligra la palestra nacional de andinismo que está en el predio del CENAR, que es única en Latinoamérica, donde van muchos deportistas, donde también entrenan fuerzas especiales, y la verdad que sería muy triste que una obra así y con esa importancia sea tirada abajo. Los deportistas ya están tomando cartas en el asunto. La agrupación Salvemos al CENAR ya hizo una publicación en sus redes sociales mostrando su preocupación. Y bueno, esperemos realmente que no avancen más allá de lo que ya lograron, que es mucho, ¿no? Porque estar tirando abajo el Club del Tiro Federal, aunque lo construyeron en unos terrenos más bajos, ¿no? Para poder construir
entonces estas torres donde estaba originalmente el tiro federal. Bueno, esperemos que no haya un avance que no corresponda. Los deportistas ya están alertas, los deportistas quieren defender sus lugares de entrenamiento, que tienen una historia, que son monumento histórico, porque por ejemplo en el CENAR está el Auditorio Perón y tiene una historia ese lugar. Y ahí es donde está la palestra. Así que también hay una escuela y está el Romero Brest. Bueno, los deportistas, los estudiantes, los docentes están preocupados. Así que esperemos que Lamens, que había prometido en campaña electoral de que él iba a defender las infraestructuras y había dicho que el CENAR se quedaba donde está, bueno, que cumpla con su palabra y que no tengamos ninguna sorpresa desagradable porque realmente, bueno, mucha gente lo votó por... Uno de los motivos fue ese, ¿no? Porque entonces se proponía algo distinto a lo que hace Larreta. Entonces esperemos que Lamens cumpla con su palabra. Y si no llegara a cumplirla, bueno, los deportistas seguramente y los estudiantes y vecinos de la Comuna 13 y de la ciudad que quieran preservar los espacios que hay que preservar y los espacios verdes y todo, expresarán su malestar. Así que bueno, esto fue todo por hoy. Nos reencontraremos en una próxima columna. Espero que tengan un buen fin de semana. Chau, chau. Obligados a volver, se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Antes de continuar con Obligados a volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, y La Lealtad Política y Cultura, donde pueden leer las imperdibles publicaciones semanales y quincenales de nuestros columnistas. Y el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. También el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor a través de un grupo de WhatsApp. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde pueden disfrutar los programas ya emitidos. No dejen de enviarnos sus comentarios a nuestro programa por la página de Facebook Obligados a Volver, programa radial. Y cada sábado podrán ganar el premio que se sorteará entre quienes participen. Un libro donado por Ediciones Sicus, por lo que enviamos desde ya nuestro agradecimiento a Juan Carlos Coco Manuquian. Y seguimos sumando espacios para compartir con ustedes. Ahora también estaremos de lunes a jueves a las 19 horas comentando las noticias más importantes en un nuevo espacio llamado Comentarios Obligados. Los esperamos, como siempre, en nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Buenas tardes, queridos oyentes de Obligados a Volver. Soy Ana Croliano y este es el panorama teatral. En la semana que se cumplen 6 años del primer Michu y teniendo en cuenta que la pandemia que nos atraviesa acrecentó y puso aún más de manifiesto el problema mundial que representa la desigualdad de género, con el aumento de los femicidios y con las estadísticas que indican que hoy las mujeres tienen más posibilidades de morir dentro de sus casas y en manos de un conocido que fuera de ellas y por un desconocido. Queda claro la importancia de deconstruir el patriarcado y de seguir trabajando en ese sentido.
Desde esa perspectiva, el teatro no es indiferente y por tanto hay textos dramáticos que intervienen activamente en evidenciar esto. Así también como textos dramáticos, hubieron puestas muy interesantes que reflexionan sobre el tema. Para hablar de algunas de esas puestas, voy a ilustrar hoy con algunas obras que fueron estrenadas en nuestro país y que aún hoy pueden llegar a encontrarse por streaming. En primer lugar, voy a hablar de una obra que realizó una compañía femenina llamada Irredentas. La obra se llamó Boicot en el Bagüe y hacía referencia a los estereotipos de las normas impuestas al cuerpo femenino, de la industria de las cirugías y de los medios de comunicación. La obra recorre la acción de 3 mujeres que se reúnen para planificar un boicot. Intentan vengar la muerte de una amiga perdida detrás de la tiranía de los concursos de belleza sexistas y discriminadores. Los escasos conocimientos de estas mujeres dentro del mundo de las pasarelas les dificultan el camino. La amistad femenina como bandera y el humor son las claves de este espectáculo, que interpela fuertemente a la sociedad y permite liberarnos de esas regulaciones del modelo único de belleza. Este fue el primer espectáculo de la compañía Irredentas, fruto del trabajo de ensayos de meses que transformaron un proyecto inicial de abordar un texto previo. Fueron escribiendo ellas mismas y a partir de ahí es como se desarrolla esta obra. En segundo lugar, voy a hablar de una obra basada en el libro de la feminista Virginie Despentes, con una versión que se hizo en el Teatro Cervantes de Alejandro Massi, traducida por Paul Preciado. Esta obra se basa en este libro donde atraviesa una autobiografía que en realidad es un manifiesto existencial, afectivo y político, y escribe desde el feminismo, rescatando a las desplazadas del canon occidental de mujer blanca, a todas las excluidas del mercado de la buena chica. En ese sentido, se plantearon 3 obras pequeñas llamadas Pornobrujas, una representada por Andrea Bonelli, Chica King Kong, representada por Mercedes Morán, y Durmiendo con el enemigo, representada por Soledad Silveira, dirigida por Claudio Tolcachir. Si buscan en YouTube van a encontrar dentro del mismo canal YouTube del Teatro Cervantes una entrevista que se le hace a la autora que refleja su pensamiento y su trabajo sobre este tema. Otra obra que ya es en realidad una obra representada en Atenas en el año 411 a.C. y obviamente se inscribe en lo que se llamó comedia antigua, es Lisístrata. Esta obra en esa época seguramente no fue tomada como una obra feminista, sino simplemente era una crítica hacia una burla hacia los varones en los que estaban en guerra. Sin embargo, la obra plantea la acción de las mujeres ante la guerra que deciden hacer una huelga de sexo para que ésta termine. Y eso de algún modo es también un empoderamiento femenino. Esta obra, cuyo autor fue Aristófanes, se hizo una adaptación por Agustina Gatto y Silvia Gómez Justo, que fue representada por artistas varones. Y eso hizo también poder verlas desde otra perspectiva. Esto se realizó
en el año 2020 en Espacio Callejón y procede de la Facultad de Derecho de la UBA en el año 2019 donde se estrenó. Se llama Lisístrata, la risa de los hombres. Por último, quiero hablar de otra obra llamada Tajada, donde se refiere a la homosexualidad femenina, también poniendo en relieve el tema de los estereotipos y cómo los estereotipos se usan de tal manera que llegan a ser invisibles, donde uno no puede llegar a registrar lo que está viviendo, y eso es lo que ocurre actualmente con el patriarcado. Viendo que el teatro aún sigue siendo una actividad que no está permitida, tratemos de quedarnos en nuestras casas, aprovechar las obras por streaming, aprovechar la plataforma gratuita del Cervantes, como también algunas otras plataformas pagas, como Teatrix, y seguir disfrutando del teatro de esta manera y seguir cuidándonos, tanto por el COVID como también por este incremento de los femicidios y de la violencia de género, que tenemos que hacer algo para que cambie. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Hola amigas, amigos. Hoy quiero hablar más que sobre una obra literaria, sobre una escritora, sobre alguien que en otras circunstancias, en otro mundo, en otro país, con otra vida, podría haber descollado en las letras, vaya a saber hasta dónde, pero que la realidad la atrapó, la significó y le dio un contenido tal que es muy difícil hablar de esta mujer sin hacer mención a su militancia, hacia su compromiso y hacia la profunda honestidad intelectual que la llevó del nacionalismo de derecha a un nacionalismo de izquierda, siempre dentro de las márgenes del peronismo. Me estoy refiriendo a Alicia Eguren. Alicia Eguren, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, que desde muy joven, abrazó la política y se comprometió a partir de las letras, primero con el gran intelectual que fue Armando Casella en la revista Sexto Continente, y después de la docencia de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Rosario, en el grupo de profesores a los cuales el antiperonismo llamaba Flor de Seibo por su identificación con la causa nacional, y ya que Flor de Seibo era el nombre de los productos que el gobierno peronista había lanzado para contrarrestar la inflación de la época. Alicia tiene una vida azarosa, no aventurera, azarosa, una vida de compromiso, una vida de renunciamientos, una vida de grandes logros también. Alicia se casa muy joven con Pedro Catella, un diplomático de carrera, con quien entra en la carrera diplomática, siendo la mujer más joven que entró en la carrera diplomática en la República Argentina. Lo acompañó a Londres, donde tuvo a su único hijo, a Pedro, que creo que en la actualidad vive en México, no estoy seguro, hace muchos años que no lo veo, y posteriormente, al poco tiempo, se separa y vuelve a Buenos Aires. Cuando vuelve a Buenos Aires, ya con la caída del peronismo, lo busca Cook, al que había conocido en el año 46, y se pone a su disposición porque sabía que era un hombre de acción y que era un hombre que no claudicaba en sus luchas.
pronto nace una relación sentimental entre ellos, una relación que ha sido manoseada, de la cual se han dicho mil cosas, pero que yo creo que se puede comparar, que está más allá de todos los valores burgueses de la época y aún de nuestra época, de ahora. Ellos tenían una relación solo comparable a la de Simone de Beauvoir con Jean-Paul Sartre. Me parece que los valores con que se manejaban estaban muy por encima de la media militante incluso, ¿no? Alicia era seguramente muy distinta al común de la mujer militante de la época, que siempre estaba a la sombra del hombre. Alicia no, Alicia tenía brillo propio, tenía idea propia, tenía compromiso propio. No necesitaba un hombre, aunque este fuera Cook, que era un tipo increíble, ¿no es cierto? Alicia tiene su producción intelectual, involucra varios ensayos y 5 libros de poemas, seguramente inhallables, pero que marcan bastante claro su devenir intelectual, su manera de ir evolucionando, ¿no? Yo la comparo un poco con Manuel Ugarte, que pasa por la derecha, va a la izquierda, también podríamos hablar de Videgain, gente con mucha honestidad intelectual, gente que recorre un camino del nacionalismo de derecha más acérrimo a un nacionalismo de izquierda, a un nacionalismo comprometido con la liberación nacional. Los libros de Alicia, el primero es Dios y el mundo, un libro casi diría evangélico, ¿no? La verdad es que no es lo más rescatable de sus escritos. Es interesante en cuanto a su devenir intelectual, eso sí. El canto de la tierra inicial es el segundo. Los poemas del siglo XX, aquí entre magias y espigas, es un libro muy interesante, muy interesante. Hay algunos poemas realmente hermosos. Sin embargo, me parece que este libro marca el compromiso militante de Alicia, la evolución del compromiso militante. Creo que es su verdadero valor. Alicia, amiga del Che, en Rosario, es la que conecta a John con la Revolución Cubana y con el Che, con el cual John entabla una relación políticamente interesante. Y ahí es donde Alicia decide asumir todo el compromiso con la lucha armada, primero apoyándolo a Massetti, más tarde a los distintos grupos dentro del peronismo, ya ha superado el EGP, y su vida termina drásticamente cuando una patota de la Escuela de Mecánica de la Armada la tortura, la lleva a la ESMA, donde es torturada salvajemente y donde es sometida a las condiciones de vida que todos sabemos por la que pasó la gente que fue a ese lugar y a otros como ese. Finalmente, en el año 77, el 26 de enero del 77, es trasladada en un vuelo de la muerte y arrojada al Río de la Plata. Esto podría ser la vida de una gran militante, pero no sé si llega a expresar cabalmente lo que era Alicia. Alicia era esa mujer sencilla que llegaba a tu casa y si había platos sucios, en el caso de la mía, siempre lo sabía, los lavaba, o se enganchaba a mirar una película policial inglesa que le encantaban, o te daba largas charlas sobre la militancia. Alicia era una madraza de la revolución, una mujer que iba al frente, que se equivocaba como todos y
y que podía tener 1000 acertijos, pero que siempre daba su calidad humana para tratarte de igual a igual cuando uno era un perejil pequeñito, chiquitito, que no había recorrido ningún camino. Mi recuerdo de esta mujer se confunde con mi respeto y mi admiración. Es único y creo que necesitamos, y las tenemos, muchas Alicias, muchas mujeres militantes que ocupan un rol importantísimo en la vida política nacional y que son escalones que se basan en otros escalones. Y Alicia fue una de las grandes plataformas de las cuales parten las compañeras que hoy tenemos, que son fantásticas. Esta es una semblanza no de una escritora, sino de una militante, que además escribía, y que, como dije al principio, en otra vida, en otro mundo, en otro país, en otra realidad, tal vez podría haber sido una de esas grandes escritoras que hoy nos gusta leer, pero que la realidad la llevó por el camino de la militancia. Mi recuerdo para Alicia, y quería compartirlo con ustedes. Será hasta la próxima, que hablaremos de realismo social en el cine argentino la semana que viene. Adiós a todos y a todas. Hola amigues, soy Adriana Martínez. Bueno, esta vez quisiera presentarles un tema de mi último disco, América está gritando, que es un tema de Silvio Rodríguez muy hermoso, que se llama Unicornio Azul, y que fue dedicado a Roque Dalton, un poeta amigo de Silvio Rodríguez, guerrillero, que fue asesinado por agentes de la CIA infiltrados en su grupo guerrillero. Silvio Rodríguez fue a averiguar qué había pasado con este amigo, con este Roque Dalton, porque había desaparecido, y se encontró con el hijo, que le dijo que en las montañas había un caballito azul con un cuerno en la frente, y que los campesinos decían que ese era Roque, que estaba con ellos. De allí salió la hermosísima poesía Unicornio Azul, que les voy a presentar hoy. Pero además quiero leerles una poesía de Roque Dalton, una poesía hermosísima, que muestra a qué clase de persona, de sujeto, de ser sensible y amoroso fueron a matar. La poesía se llama Desnuda. Amo tu desnudez, porque desnuda me bebes con los poros, como hace el agua cuando entre sus paredes me sumerjo. Tu desnudez derriba con su calor los límites, me abre todas las puertas para que te adivine. Me toma de la mano como un niño perdido que en ti dejara quieta su edad y sus preguntas. Tu piel dulce y salobre que respiro y que sorbo pasa a ser mi universo, el credo que me nutre, la aromática lámpara que alzo estando ciego, cuando junto a la sombra los deseos me ladran. Cuando te me desnudas con los ojos cerrados, cabes en una copa vecina de mi lengua, cabes entre mis manos como el pan necesario, cabes bajo mi cuerpo más cabal que su sombra. El día en que te mueras, te enterraré desnuda para que limpio sea tu reparto en la tierra, para poder besarte la piel en los caminos, trenzarte en cada río los cabellos dispersos. El día en que te mueras, te enterraré desnuda, como cuando naciste de nuevo
entre mis piernas. Esto sí que es belleza, en estado puro. Bueno, amigos, espero que mi canción les guste. Hasta la próxima. Mi unicornio azul ayer se me perdió, pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, les ruego información. 100.000 o 1.000.000 de amor yo pagaré por él. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer, se fue. Mi unicornio y yo hicimos amistad, un poco con amor y un mucho con verdad. Con su cuerno de añil pescaba una canción, saberla compartir era su vocación. Mi unicornio azul ayer se me perdió y puede parecer acaso una obsesión, pero no tengo más que un unicornio azul. Y aunque tuviera dos, yo solo quiero aquel. Cualquier información la pagaré en amor por él. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer, se fue. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que Obligados a Volver ahora se transmite todos los miércoles y todos los sábados, siempre a las 18 horas. Por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Les esperamos entonces aquí el próximo miércoles a las 18 horas.
Este fue otro programa de Obligados a Volver, acompañándoles en sus casas desde la de cada uno de los que hacemos este programa, cumpliendo las disposiciones del Gobierno Nacional en la lucha contra la pandemia. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria, que no acepta que fue derrotada en las urnas, acecha sin disimulo para desgastar y combatir a nuestro gobierno, elegido por el pueblo. Por eso, continuaremos con nuestra tarea siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción.